¿Has sentido alguna vez que las palabras de un niño pueden cambiar completamente el rumbo de tu vida? Yo soy Juan Mendoza, y después de 25 años recorriendo las carreteras de América Latina, creía que había visto todo tipo de situaciones humanas. Pero una tarde de diciembre, mientras realizaba una entrega rutinaria en un pueblo remoto de Oaxaca, una niña de 6 años pronunció palabras que me helaron la sangre y me obligaron a convertirme en detective improvisado para resolver uno de los misterios más oscuros que he enfrentado jamás. El papá no está muerto, está debajo del suelo, me dijo con la inocencia devastadora que solo los niños poseen, mientras señalaba hacia un terreno baldío detrás de su casa. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero había una determinación en su voz que me hizo entender que no estaba fantaseando o inventando historias. Esta niña sabía algo terrible, algo que los adultos a su alrededor habían decidido ignorar o silenciar por razones que aún estaban por descubrirse. Lo que comenzó como una entrega simple de materiales de construcción se convirtió en una investigación clandestina que me llevaría a descubrir una red de corrupción, violencia y encubrimiento que involucraba a autoridades locales, narcotraficantes y familias enteras aterrorizadas por el silencio forzado. Durante 3 días, armado solo con una pala prestada y la confianza inquebrantable de una niña valiente, excavé en busca de una verdad que cambiaría la vida de toda una comunidad. Esta no es solo una historia sobre un padre desaparecido. Es un testimonio sobre el poder de creer en las palabras de los inocentes, sobre la responsabilidad que tenemos de actuar cuando sospechamos injusticia, y sobre cómo a veces la verdad está enterrada literal y metafóricamente, esperando a que alguien tenga el valor de desenterrarla, sin importar las consecuencias. El pueblo de San Martín Tilcajete, enclavado en las montañas de Oaxaca, es conocido por sus artesanos que tallan alebrijes de madera de copal, esas criaturas fantásticas de colores vibrantes que han puesto a este pequeño lugar en el mapa turístico mundial. Pero detrás de la fachada pintoresca de talleres familiares y tradiciones ancestrales, San Martín guardaba secretos que pocos visitantes conocían y que los habitantes preferían mantener enterrados, literal y metafóricamente. Juan Mendoza había estado entregando materiales de construcción a esta comunidad durante casi 5 años, desarrollando relaciones cordiales con los artesanos locales que dependían de envíos regulares de herramientas, pinturas y maderas especiales para sus obras. Era el tipo de ruta que Juan disfrutaba: paisajes montañosos espectaculares, gente trabajadora y honesta, y la satisfacción de saber que su trabajo contribuía directamente al sustento de familias que mantenían vivas tradiciones culturales milenarias. La comunidad de San Martín era pequeña y unida, donde todos conocían a todos, y las noticias viajaban rápidamente de casa en casa. Era precisamente esta intimidad comunitaria lo que hacía más perturbador el silencio que había rodeado la desaparición de Roberto Hernández, un tallador de alebrijes de 35 años que había sido reportado como muerto en accidente 6 meses antes, aunque nadie parecía tener detalles específicos sobre las circunstancias de su muerte o la ubicación de su cuerpo. Roberto había sido conocido en la comunidad no solo por su habilidad artesanal excepcional, sino también por su activismo comunitario. Había estado organizando a los artesanos locales para obtener mejores precios por sus obras, luchando contra intermediarios que se llevaban la mayor parte de las ganancias, mientras los creadores recibían apenas lo suficiente para sobrevivir. También había estado documentando actividades sospechosas relacionadas con el tráfico de drogas que había comenzado a afectar la región, convirtiendo rutas rurales tradicionales en corredores para el narcotráfico. La esposa de Roberto, María Elena, había aceptado aparentemente la versión oficial de que su esposo había muerto en un accidente automovilístico en una carretera lejana y que su cuerpo había sido cremado inmediatamente debido a regulaciones sanitarias. Pero su comportamiento durante los meses siguientes había sido extraño. Parecía aterrorizada
evitaba el contacto visual con vecinos y había dejado de permitir que su hija pequeña, Esperanza, jugara fuera de la casa sin supervisión constante. Juan había notado estos cambios durante sus visitas regulares al pueblo, pero los había atribuido al proceso natural de duelo de una viuda joven con una niña pequeña que mantener. No era su lugar cuestionar los asuntos internos de la comunidad, y había aprendido durante años de trabajo en pueblos rurales que los forasteros que hacían demasiadas preguntas raramente eran bienvenidos por mucho tiempo. Su política era entregar sus cargas, mantener conversaciones corteses pero superficiales, y regresar a sus rutas sin involucrarse en dinámicas locales complicadas. Pero la tarde del 15 de diciembre, cuando Juan llegó con un cargamento de pinturas especiales que Roberto había ordenado antes de su desaparición, se encontró con una situación que lo obligaría a reconsiderar su política de no intervención. María Elena estaba visiblemente agitada cuando recibió las pinturas, murmurando que ya no las necesitaba porque Roberto ya no está aquí para usarlas. Fue entonces cuando la pequeña Esperanza, que había estado jugando silenciosamente en 1970 una esquina del taller, se acercó a Juan y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Señor», le dijo con la seriedad que solo los niños pueden tener cuando están comunicando algo que consideran urgentemente importante. «Mi mamá dice que papá está muerto, pero yo sé que no está muerto. Está debajo del suelo, esperando que alguien venga a sacarlo». Sus palabras eran claras y específicas, no la fantasía vaga de una niña que no podía aceptar la muerte de su padre, sino una declaración que parecía basada en conocimiento real de eventos específicos. Juan sintió inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. La manera en que María Elena palideció cuando escuchó las palabras de su hija, la forma en que miró nerviosamente hacia las ventanas como si temiera que alguien hubiera escuchado, y la urgencia con la que intentó cambiar el tema de conversación, todo indicaba que Esperanza había revelado algo que se suponía debía permanecer secreto. Era evidente que esta niña sabía más sobre el destino de su padre de lo que los adultos a su alrededor querían admitir. Cuando Juan intentó hacer preguntas gentiles sobre lo que Esperanza había querido decir, María Elena se volvió hostil, de una manera que contrastaba completamente con la calidez que siempre había mostrado durante visitas anteriores. «Los niños dicen tonterías», murmuró mientras prácticamente empujaba a Juan hacia la puerta. «No debe hacerles caso a las fantasías de una niña que extraña a su papá». Pero había terror en sus ojos, no tristeza, miedo, no duelo. Esa noche Juan se hospedó en la única posada del pueblo, propiedad de don Aurelio, un anciano zapoteco que había conocido San Martín durante décadas y que tenía la reputación de conocer todos los secretos comunitarios. Durante la cena, Juan mencionó casualmente su encuentro con Esperanza y las palabras extrañas que había pronunciado sobre su padre. La reacción de don Aurelio fue inmediata y reveladora. Dejó de comer, miró cuidadosamente alrededor del comedor para asegurarse de que no había otros huéspedes cerca, y luego se inclinó hacia Juan con expresión grave. «Hermano», susurró don Aurelio, «hay cosas en este pueblo que es mejor no saber, especialmente para alguien que viene de afuera. Pero si insiste en preguntar sobre Roberto Hernández, debe saber que hay gente muy peligrosa que prefiere que ciertas preguntas nunca sean hechas». Explicó que Roberto había estado investigando conexiones entre funcionarios municipales y traficantes de drogas, que habían comenzado a usar rutas rurales de Oaxaca para transportar sustancias hacia Estados Unidos. Don Aurelio reveló que Roberto había estado recopilando evidencia sobre pagos de soborno a autoridades locales, sobre terrenos comunitarios que habían sido vendidos ilegalmente para crear pistas de aterrizaje clandestinas, y sobre familias que habían sido amenazadas para que permitieran que sus propiedades fueran usadas como bodegas temporales para drogas. Era información que varios grupos criminales considerarían suficientemente peligrosa como para justificar eliminar a quien la poseyera. Roberto era un hombre valiente pero imprudente, continuó don Aurelio. Creía que documentar la verdad
sería suficiente para proteger a su comunidad, pero no entendía que algunos secretos son tan peligrosos que quienes los conocen no pueden seguir viviendo. Explicó que la versión oficial sobre la muerte de 1900 en Roberto había sido aceptada por la comunidad no porque la creyeran, sino porque cuestionarla podría resultar en más violencia contra familias inocentes. Cuando Juan preguntó específicamente sobre las palabras de Esperanza sobre su padre estando debajo del suelo, don Aurelio guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Los niños ven cosas que los adultos preferimos no ver, dijo finalmente. A veces saben verdades que nosotros no tenemos el valor de enfrentar, pero hermano, si decide buscar respuestas a las preguntas que esa niña está haciendo, debe entender que puede estar poniendo en peligro no solo su propia vida, sino también las vidas de María Elena y Esperanza. Esa noche, Juan luchó con un dilema moral que lo mantuvo despierto hasta el amanecer. Podía simplemente completar su entrega, regresar a sus rutas regulares y olvidar las palabras perturbadoras de una niña de 6 años. Era la opción segura, la decisión prudente que cualquier profesional experimentado tomaría. Pero había algo en los ojos de Esperanza, en su confianza infantil de que los adultos podrían arreglar las cosas si simplemente supieran la verdad, que hacía imposible para Juan simplemente ignorar la situación. Al amanecer, Juan tomó una decisión que cambiaría su vida y la vida de una familia entera. Decidió investigar discretamente las afirmaciones de Esperanza, no como detective aficionado buscando aventuras, sino como un adulto responsable que no podía ignorar la posibilidad de que un crimen terrible hubiera sido cometido y encubierto. Si Esperanza tenía razón y su padre realmente estaba debajo del suelo, entonces alguien era responsable de asesinato y esa persona seguía libre, mientras una familia vivía en terror silencioso. Juan comenzó su investigación improvisada hablando discretamente con artesanos locales que habían trabajado cerca de Roberto antes de su desaparición. Usando el pretexto de estar interesado en encargar obras de arte personalizadas, Juan pudo entablar conversaciones que gradualmente se dirigieron hacia el tema de Roberto y las circunstancias de su muerte. Lo que descubrió fue un patrón consistente de respuestas evasivas, cambios súbitos de tema y expresiones de miedo que confirmaron que la versión oficial de los eventos no era creída por quienes conocían mejor a Roberto. Varios artesanos confirmaron en conversaciones privadas y cuidadosas que Roberto había estado haciendo preguntas peligrosas sobre actividades sospechosas en la región. Había estado fotografiando vehículos desconocidos que transitaban por rutas rurales durante horarios inusuales, documentando reuniones entre funcionarios municipales y hombres que claramente no eran de la región, y había estado tratando de organizar a la comunidad para resistir presiones de grupos externos que querían usar sus tierras para actividades ilegales. Roberto creía que si documentaba todo y lo reportaba a las autoridades estatales, podrían detener lo que estaba pasando. Aquí, le confió uno de los artesanos a Juan durante una conversación privada, pero no entendía que algunas de esas autoridades estatales también estaban involucradas. Cuando comenzó a hacer demasiadas preguntas y a tomar demasiadas fotografías, se convirtió en un problema que necesitaba ser resuelto permanentemente. Durante el segundo día de su investigación improvisada, Juan decidió hablar nuevamente con Esperanza, pero de manera que no alarmara a María Elena ni pusiera a la familia en mayor peligro. Esperó hasta que María Elena salió brevemente de la casa para comprar suministros en el mercado local, y entonces se acercó a Esperanza mientras jugaba en el patio trasero de su casa. Lo que la niña le reveló durante esa conversación breve, pero crucial, proporcionó las pistas específicas que Juan necesitaba para convertir sospechas en acción. «Vi cuando los hombres malos trajeron a papá aquí por la noche», le dijo Esperanza con la claridad desconcertante que a veces tienen los niños cuando recuerdan eventos traumáticos. Lo pusieron en el hoyo que habían cavado detrás de la casa del señor Justino,
y luego pusieron tierra encima. Mamá me dijo que nunca debo hablar de eso, pero papá está esperando que alguien venga a sacarlo para que pueda ir al cielo como debe ser. Esperanza le proporcionó detalles específicos que solo alguien que había presenciado eventos reales podría conocer. La descripción de los vehículos usados por los perpetradores, el número aproximado de hombres involucrados, y más importante, la ubicación exacta, donde creía que su padre había sido enterrado. Era un terreno baldío detrás de la casa de Justino Morales, un funcionario municipal que había estado notoriamente ausente del pueblo durante las semanas siguientes a la desaparición de Roberto. Con esta información específica, Juan se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Tenía suficiente información para contactar a autoridades estatales o federales y reportar sus sospechas sobre un posible asesinato y entierro clandestino. Pero don Aurelio había sido claro sobre la penetración de la corrupción en múltiples niveles de gobierno, y no había garantía de que reportar la información no resultaría en alertar a los perpetradores y poner en peligro mortal a María, Elena y Esperanza. La alternativa era tomar acción directa, verificar las afirmaciones de Esperanza, excavando en el lugar que había identificado. Era una decisión extraordinariamente arriesgada, que podría resultar en consecuencias legales, graves si estaba equivocado, o en peligro físico extremo si estaba correcto, pero era descubierto por quienes habían cometido el crimen original. Pero Juan sabía que no podría vivir consigo mismo si simplemente se iba del pueblo sin investigar la posibilidad de que un hombre inocente estuviera enterrado clandestinamente mientras su familia vivía en terror. Esa noche, Juan tomó herramientas prestadas del taller de carpintería local y se dirigió discretamente al terreno baldío que Esperanza había identificado. El área estaba efectivamente detrás de la casa de Justino Morales, quien conveniente había estado visitando familia en la ciudad durante las últimas semanas. Era un terreno que parecía no haber sido disturbed recientemente, pero Juan notó inmediatamente una depresión rectangular en el suelo que era consistente con tierra que había sido excavada y luego rellenada meses antes. Comenzar a excavar esa noche fue una de las experiencias más aterradoras de la vida de Juan. Cada sonido de la pala contra la tierra parecía resonar como un grito en el silencio nocturno. Cada momento esperaba escuchar pasos de personas que venían a investigar el ruido. Cada palada de tierra removida lo acercaba más a una verdad que podría cambiar todo, o a una decepción que probaría que había arriesgado todo, basándose en las fantasías de una niña traumatizada. Pero aproximadamente a 1,5 metros de profundidad, la pala de Juan golpeó algo que claramente no era tierra ni roca. Era tela, parcialmente descompuesta pero aún reconocible como ropa humana. Con manos temblorosas y náusea creciente, Juan continuó excavando cuidadosamente hasta que expuso lo que, inequívocamente, eran restos humanos en un estado de descomposición consistente, con haber estado enterrados durante aproximadamente 6 meses. El descubrimiento confirmó las afirmaciones de Esperanza de la manera más horrible posible. Roberto Hernández no había muerto en un accidente automovilístico en una carretera lejana. Había sido asesinado y enterrado clandestinamente en Mincentos, en su propio pueblo, probablemente por personas que conocía y en quienes confiaba. La profundidad y cuidado del entierro indicaban planificación previa, no un crimen pasional o accidental. Alguien había decidido deliberadamente eliminar a Roberto, y había tomado medidas para asegurar que su cuerpo nunca fuera encontrado. Juan se enfrentó entonces al dilema de qué hacer con su descubrimiento. No podía simplemente reenterrar el cuerpo y pretender que no había encontrado nada. Roberto merecía un entierro digno, y su familia merecía la verdad sobre su destino, pero tampoco podía reportar el hallazgo a autoridades locales que podrían estar involucradas en el crimen original. La única opción era contactar directamente a autoridades estatales o federales que estuvieran fuera del alcance de la corrupción local. Durante las siguientes horas,
Juan documentó cuidadosamente el sitio usando la cámara de su teléfono, tomó nota de todos los detalles que pudieran ser relevantes para una investigación oficial, y luego reenterró temporalmente los restos para protegerlos hasta que llegaran las autoridades apropiadas. Era una decisión pragmática pero desgarradora. Sabía que Roberto merecía ser liberado inmediatamente de su tumba clandestina, pero también sabía que preservar la escena del crimen era crucial para cualquier investigación subsecuente. Al amanecer del tercer día, Juan contactó directamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, reportando su descubrimiento y proporcionando toda la información que había recopilado durante su investigación improvisada. La respuesta fue inmediata y seria. Un equipo de investigadores forenses fue enviado inmediatamente a San Martín Tilcajete para verificar las afirmaciones de Juan y, si eran confirmadas, iniciar una investigación criminal completa. La llegada de los investigadores estatales transformó completamente la dinámica del pueblo. Justino Morales, quien había regresado convenientemente el día anterior, fue arrestado inmediatamente para interrogatorio. Otros funcionarios municipales que habían estado asociados con las actividades sospechosas que Roberto había estado investigando, también fueron detenidos para cuestionamiento. Más importante, María Elena y Esperanza fueron colocadas bajo protección oficial mientras se desarrollaba la investigación. La exhumación oficial de los restos de Roberto confirmó no solo que había sido asesinado, sino que había sido torturado antes de su muerte, probablemente para forzarlo a revelar qué evidencia había recopilado sobre las actividades criminales locales y a quién se la había dado. El examen forense también reveló que había sido asesinado por múltiples heridas de bala, indicando una ejecución planificada en lugar de un crimen espontáneo. La investigación subsecuente desenterró una red de corrupción que involucraba no solo a funcionarios municipales locales, sino también a autoridades estatales que habían estado facilitando operaciones de narcotráfico a través de la región. Roberto había estado documentando sistemáticamente estas conexiones, y su asesinato había sido ordenado cuando se hizo evidente que tenía suficiente evidencia para exponer toda la operación. Los perpetradores directos del asesinato fueron identificados y arrestados dentro de las siguientes semanas. Justino Morales, confrontado con evidencia forense irrefutable, eventualmente confesó su participación en el asesinato y proporcionó información que llevó al arresto de otros involucrados, incluyendo al jefe de policía municipal y a 2 funcionarios estatales que habían estado recibiendo pagos regulares de organizaciones criminales. Para María Elena, el descubrimiento del cuerpo de su esposo fue simultáneamente devastating y liberador. Finally, tenía confirmación oficial de lo que había sospechado pero no había podido probar. Y más importante, ya no tenía que vivir con el terror constante de que quienes habían matado a Roberto podrían regresar para silenciar a ella y a su hija. El entierro apropiado de Roberto, con la comunidad entera presente para honrar su memoria, proporcionó el cierre que había sido imposible bajo las circunstancias de su desaparición original. Esperanza, validada en su insistencia de que su padre no estaba realmente muerto, sino simplemente perdido, pudo finalmente comenzar el proceso de duelo apropiado. Los terapeutas que trabajaron con ella durante los meses siguientes comentaron sobre su resiliencia extraordinaria y su capacidad de encontrar consuelo en saber que había ayudado a encontrar a su padre y a llevarlo justicia. Su valentía de hablar la verdad a pesar de las presiones para mantenerse silenciosa había sido crucial para resolver el crimen. La comunidad de San Martín Tilcajete experimentó una transformación profunda como resultado de la exposición de la corrupción que había estado infectando sus instituciones. Nuevos funcionarios fueron elegidos, nuevas políticas fueron implementadas para prevenir infiltración criminal, y la comunidad desarrolló sistemas de vigilancia comunitaria que harían más difícil para grupos criminales establecer operaciones futuras en la región.
Juan se convirtió en una figura respetada en la comunidad, no como el forastero que había perturbado la paz, sino como el hermano adoptivo que había tenido el valor de actuar cuando la justicia requería intervención externa. Su disposición de arriesgar su seguridad personal para buscar la verdad había salvado a una familia del terror perpetuo y había liberado a una comunidad entera de la influencia criminal que había estado creciendo como cáncer en sus instituciones. La experiencia cambió fundamentalmente la perspectiva de Juan sobre su responsabilidad como ciudadano y como miembro de las comunidades que servía a través de su trabajo. Ya no podía verse simplemente como un proveedor de servicios que mantenía distancia profesional de los problemas locales. Había aprendido que a veces la justicia requiere que individuos ordinarios tomen acciones extraordinarias cuando las instituciones oficiales fallan en proteger a los inocentes. Años después del incidente, Juan mantiene contacto regular con María Elena y Esperanza, quienes reconstruyeron sus vidas con la ayuda de la comunidad y programas gubernamentales para víctimas de crímenes. Esperanza, ahora una estudiante brillante con aspiraciones de convertirse en abogada, a menudo dice que quiere dedicar su vida a ayudar a otras familias que han perdido seres queridos a la violencia criminal. Su experiencia la ha convertido en una defensora apasionada de la justicia, que entiende desde muy joven que la verdad a veces requiere valor para ser desenterrada. El caso también llevó a cambios en los protocolos oficiales para investigar desapariciones en comunidades rurales, donde la corrupción local podría interferir con investigaciones legítimas. La historia de cómo Juan había descubierto la verdad actuando sobre las afirmaciones de una niña de 6 años, se convirtió en parte del entrenamiento para investigadores que trabajan en áreas donde la intimidación comunitaria podría silenciar a testigos adultos, pero donde los niños podrían poseer información crucial. La valentía de Esperanza, de hablar la verdad a pesar de las presiones para mantenerse silenciosa, también inspiró programas educativos diseñados para enseñar a los niños sobre sus derechos de reportar crímenes y sobre la importancia de confiar en adultos responsables cuando presencian o saben sobre actividades criminales. Su historia se convirtió en ejemplo poderoso de cómo los niños pueden ser agentes de justicia cuando los adultos fallan en protegerlos apropiadamente. Hermanos y hermanas de la carretera, la historia de Juan, Esperanza y la búsqueda de Roberto Hernández nos enseña lecciones cruciales sobre el poder de escuchar a los niños, la importancia de actuar sobre nuestras sospechas cuando creemos que se ha cometido injusticia, y la responsabilidad que todos tenemos de proteger a los vulnerables, incluso cuando hacerlo requiere riesgo personal significativo. Los niños a menudo ven verdades que los adultos preferimos ignorar, y sus voces merecen ser escuchadas especialmente cuando hablan sobre crímenes que otros han decidido silenciar. Como conductores profesionales que visitamos comunidades diversas, estamos en una posición única para observar anomalías que podrían indicar actividad criminal o injusticia. No se requiere que seamos detectives profesionales, pero sí tenemos la responsabilidad de reportar situaciones sospechosas a autoridades apropiadas y de tomar en serio las afirmaciones de personas vulnerables que podrían no tener otras opciones para buscar ayuda. La historia también ilustra la importancia de confiar en nuestros instintos cuando algo se siente terriblemente mal. Juan podría haber ignorado las palabras de Esperanza como fantasías infantiles, pero su disposición de tomar en serio las afirmaciones de una niña de 6 años resultó en justicia para una familia que había estado viviendo en terror silencioso. A veces, la diferencia entre la justicia y la impunidad depende de que una persona esté dispuesta a actuar sobre información que otros han decidido ignorar. Es crucial recordar que buscar justicia a veces requiere valor personal, pero también requiere sabiduría sobre cómo proceder de maneras que no pongan en mayor peligro a las víctimas. Juan tuvo cuidado de documentar evidencia apropiadamente
y de contactar a autoridades que estaban fuera del alcance de la corrupción local. Su enfoque metodical y cuidadoso fue tan importante como su valentía inicial de investigar las afirmaciones de esperanza. La comunidad de transportistas puede servir como una red de vigilancia informal que ayuda a proteger a comunidades vulnerables de infiltración criminal. Nuestro conocimiento de rutas, nuestras observaciones de actividades inusuales y nuestras relaciones con diversas comunidades nos dan información valiosa que puede ser crucial para investigaciones criminales. Pero debemos usar esta información responsablemente, reportando a autoridades apropiadas, en lugar de intentar ser vigilantes individuales. Juan nos enseñó que escuchar a los niños no es solo compasión, es justicia práctica. Los niños, a menudo son testigos de crímenes que los adultos cometen pensando que los niños no entenderán o no serán creídos. Pero los niños ven, recuerdan, y merecen que adultos responsables tomen en serio sus testimonios cuando hablan sobre injusticias que han presenciado. La historia de esperanza también nos recuerda que los niños son increíblemente resilientes cuando se les proporciona la verdad apropiada para su edad y el apoyo necesario para procesar experiencias traumáticas. Su capacidad de convertir una experiencia horrible en motivación para dedicar su vida a la justicia es inspiradora y demuestra que incluso las experiencias más traumáticas pueden convertirse en fuentes de fortaleza cuando los niños reciben el apoyo apropiado. Finalmente, la historia nos enseña que la justicia a veces requiere que individuos ordinarios tomen acciones extraordinarias cuando las instituciones oficiales fallan. Juan no era detective, abogado o funcionario oficial, pero tenía algo igualmente valioso: la disposición de actuar sobre su convicción de que todos merecen justicia, especialmente los más vulnerables de nuestra sociedad. La carretera sigue llamando, hermanos del asfalto, pero ahora con una conciencia expandida sobre nuestro papel como protectores informales de las comunidades que servimos. Juan y Esperanza nos demostraron que cuando combinamos la disposición de escuchar a los vulnerables con el valor de actuar sobre lo que escuchamos, podemos ser instrumentos de justicia que cambian vidas y protegen a los inocentes. Que su historia inspire en cada uno de ustedes una mayor sensibilidad hacia las voces de los niños en las comunidades que visitan, una disposición a reportar actividades sospechosas a autoridades apropiadas, y el valor de actuar cuando sospechen que se ha cometido injusticia. Porque a veces, la diferencia entre la verdad enterrada y la justicia revelada depende de que una persona esté dispuesta a tomar una pala y comenzar a cavar. ¿Has observado alguna vez situaciones sospechosas en comunidades rurales que visitabas por trabajo? ¿Cómo crees que los conductores profesionales pueden contribuir mejor a la seguridad comunitaria sin interferir inapropiadamente en asuntos locales? Comparte tu experiencia en los comentarios y ayúdanos a construir una comunidad de transportistas conscientes que protegen a los vulnerables en nuestras rutas.